inauguramos inauguramos, no, la semana pasada inauguramos con María Rosso nuestro seminario, El Canon de la Literatura Española, interpelando nuestro siglo, la violencia de género ayer y hoy, que este año se unió con los encuentros de Rebeldes 2024 del Instituto Cervantes de Milán para hacer un programa pues muy completo de diálogo sobre el tema del canon, el tema de la representación de la violencia y sobre todo para interpelar al canon, para hacerle preguntas a este canon que a veces lo estudiamos desde una perspectiva muy nocionista, que a veces se ve como un objeto de estudio. Y queremos con este seminario, con esta unión, con los encuentros rebeldes, bueno, traerlo a problemáticas actuales y aprovechar esa oportunidad para dejar la torre de marfil, que es a veces la academia, abrir puertas a través del Zoom con la sociedad, con el Cervantes y hacer un diálogo de todos, de estudiantes, de profesores, de personas que estén interesadas en estas reflexiones que nos tocan a todos y poder hablar al respecto, poder dialogar al respecto. Tenemos acá a nuestros inscritos que están aquí en modo laboratorio y tienen la fortuna hoy de tener a 4 profesores fantásticos que están haciendo pues un proyecto que es el Cervantes Public Project. Ya les contarán qué es este proyecto, que va muy en sintonía con lo que María Rosso y yo planteábamos acá y lo que hablamos con los encuentros rebeldes del Cervantes, el profesor William Childers de Brooklyn College y del Carnegie Graduate Center, lo tienen allí. Tienen también al profesor Stephen Hessel de Vail State University. Tienen al profesor Bradley Nelson de la Universidad de Concordia y a Ana Laguna de Rutgers University, que está atrás mío. Y estos son nuestros invitados de hoy, nuestros invitados que nos van a presentar temas y que luego aquí vamos a iniciar un diálogo con los estudiantes y por supuesto los que se conectan están invitados a unirse a este diálogo en el chat, que espero que sea muy fructífero. Este proyecto lo estamos haciendo en el marco del proyecto europeo Marie Curie Biolendings, en el marco de otro proyecto de PSR Línea 4 con la profesora María Rosso, que está conmigo en esta coordinación, en este programa de todo. Y bueno, bienvenidos a todos. Les comento, la vez pasada no grabamos, esta vez vamos a grabar también para que quede este material, pero una vez nuestros invitados cierren sus intervenciones, vamos a detener la grabación para que nadie se sienta cohibido para intervenir, para que todos se sientan libres y en un ambiente de confianza para que empecemos esta discusión, este diálogo. Antes esto, como no grabamos la vez pasada, no lo habíamos hablado con los estudiantes. Entonces, bienvenidos. Yo le dejo el puesto a María y a los invitados y ya está, no les quitamos mucho tiempo. Sí, poquísimas palabras porque el tiempo corre muy rápido. Los invitados merecen todo el espacio, toda la atención. Quiero dar las gracias a los invitados que han venido para incrementar y dar un color óptimo a nuestros encuentros y sobre todo sin olvidar a Sara Santaguilar, que está trabajando mucho y es una organizadora estupenda. Y con eso yo me callo porque si no, los invitados van a tener poco tiempo, que son 4, pues. Muchas gracias a todos, pues. Sí, genial. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar y en nombre de todos, me gustaría agradecerle a María Rosso y a Sara Santa Aguilar, organizadoras de estos esenciales encuentros rebeldes, la generosa invitación para formar parte de ellos hoy. La gratitud de todo el Cervantes Public Project se extiende a nuestros anfitriones, la Universidad de Milán y el Instituto Cervantes, esta ciudad,
en colaboración con el proyecto Horizon Europe de la Comisión Europea. A todos ellos y a todos ustedes, aquí en Zoom, aquí, allá, allende, gracias por dejarnos compartir esta tarde de literatura con todos ustedes. Me gustaría empezar reconociendo cómo el espíritu humanista continúa teniendo un impacto real en el ámbito universitario europeo. El santo patrón humanista, ¿verdad? Por excelencia, Erasmo, sigue especialmente presente aquí al haber dado nombre a un programa que lleva 35 años y más de 12 millones de participantes, ¿no?, en distintas aulas del territorio europeo. En realidad, si hay una manera de expandir los horizontes culturales de un continente, es así, ¿no?, a través del intercambio de ideas, nada más. El mundo es demasiado fascinante como para viajar solo por internet, reza una entrada anónima virtual, o como orgulle Cervantes de manera aún más directa: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. El CPP considera que esta pragmática pedagogía cervantina se aplica tanto a páginas de un libro como a un portal de internet o una plataforma artística o cívica. A través de la red colaborativa de especialistas, no sé qué está pasando. ¿No? A ver. A través, como digo, de esta pragmática pedagogía cervantina y de nuestra red colaborativa de especialistas, artistas y activistas, el proyecto público de Cervantes, que pueden encontrar en cervantespublicproject.com, busca fomentar la mirada cervantina para nosotros, mirada humanizadora, tolerante y singularmente crítica, para respaldar iniciativas inclusivas y equitativas que fomenten sociedades abiertas, libres de fanatismos y prácticas discriminatorias o manipulativas. Creemos que los valores cervantinos, como la empatía y el pensamiento crítico, son especialmente necesarios ahora, en la era de la inteligencia artificial, para permitirnos abordar los complicados dilemas éticos que deben encargarse de vigilar que el desarrollo tecnológico se mantenga siempre parejo con el bienestar humano. La causa que yo en concreto voy a explorar hoy es uno de los epicentros temáticos cervantinos, es la libertad. Todos sabemos que algunos poetas declararon a Cervantes el gran defensor de la libertad de acción, la libertad de pensamiento, la libertad de religión. Con respecto a la libertad o la falta de libertad femenina, solemos fijarnos en protagonistas fascinantes como Dorotea, Marcela o Zoraida, que tan elocuentemente la reivindican, la libertad. Dejamos un poco de lado personajes como Leonora o Catalina, protagonistas del celoso extremeño o la gran sultana. Protagonistas que encarnan las constricciones domésticas asociadas con el matrimonio a ambos lados del Mediterráneo. A partir de Trento, como saben ustedes, en contextos cristianos al menos, el matrimonio como institución social o sacramental sería creado bastante cerca de aquí, en la ciudad de Trento, en un concilio que termina en 1563. A partir de Trento surgen los rituales y las obligaciones que reconocemos hoy como las ceremonias católicas, en las que se institucionaliza una promesa de amor y respeto eterno que se hace público y con testigos. Esa promesa se hace en público con testigos. Recordemos que esa promesa conlleva las mismas obligaciones para hombres y mujeres, ¿verdad? Se hace la misma promesa tanto a Pepito como a Pepita. Y voy a hablar aquí de géneros de una manera abierta, dinámica, pero todavía altamente identificable como masculino y femenino, ¿vale? No hay en este rito matrimonial ninguna imposición o aposición de superioridad de un miembro sobre otro, ¿vale? Este suplemento conceptual de superioridad de derechos añadidos de una parte masculina, en gran medida responsable de los abusos domésticos de los que vamos a hablar, se hace después, no se hace en el ritual, sí, se hace después, desde referencias extracurriculares de moralistas específicos que normalizan o sacralizan oficiosamente esta ampliación de potestad masculina al repetirlas constantemente a través de los medios de comunicación del momento, la palabra y la imagen, el arte y la literatura.
A través de este medio, es a través de este medio, la literatura, como comportamientos coercitivos tan famosos como los propugnados en La perfecta casada de Fray Luis de León, ganan tracción durante más de 300 años, llegando a convertirse desde el siglo XVI hasta parte de los regalos, el ajuar, que todas las novias recibían en España en los años 40, 50 y 60. Todo el mundo tenía una copia de este manual que aseguraba que la mujer, por ejemplo, con la pierna quebrada, embarazada, con la pierna quebrada y en casa. Es una cita literal, ¿no? Este apósito moral de autoridad de marido, cabeza de familia, no es, por tanto, específico de los siglos XVI y XVII. Fíjense ustedes en la impactante reflexión social y moral que hizo en 2009 Isabel Coixet, esa cineasta, con motivo de la celebración de los primeros 50 años de la televisión española, cuando le encomendaron un documental que describiera la evolución de esta televisión pública durante estas 5 décadas. Obviamente no sabían lo que hacían. Esto es lo que Isabel Coixet produjo y vamos a ver solamente 3 minutos. El documental se llama La mujer es cosa de hombres, ¿vale? Y esto es la primera cita, que es real. Hasta 1963 un marido podía matar legalmente a su mujer. Mira una señora. Okay. Todo el documental se basa en esta mezcla de imágenes, ¿vale? La cinta retrata la obvia complicidad entre la ideología patriarcal más restrictiva del franquismo y las campañas publicitarias del incipiente capitalismo del régimen. Al yuxtaponer la causa y el efecto del abuso doméstico, de la violencia doméstica más extrema, Coixet denuncia no solamente la inherente violencia doméstica que promueve esta patriarquía extrema, sino la normalización de tal violencia, de tal abuso, a través del canal representacional por excelencia, Televisión Española, que había promovido impunemente durante décadas. La cinta se estrenó poco después de la entrada en vigor de la Ley Integral sobre la Violencia de Género, la Ley Orgánica del 28 de diciembre del 2004. Hasta el 2004 no existe esta ley. Un elemento contextual que hace que el documental sea aún más relevante. La crítica de Coixet es particularmente impactante por su innovador enfoque semiótico, dado que al prescindir de un narrador deja que el espectador, normalmente pasivo, queda encargado de la tarea de elaborar su propio juicio sobre la dramática yuxtaposición de noticias que vertebran todo el filme. Esta manera de contraponer mensajes contradictorios sin una aparente, bueno, aquí es muy clara, ¿no?, censura explícita, pero con efecto demoledor en la audiencia, es una técnica profundamente cervantina, que el autor también utiliza con respecto a la crítica marital en el siglo XVII. Nos corresponde a nosotros,
hacer un poco de coixet y de espectador activo a la vez para extraer de estas juxtaposiciones y elementos contextuales el valor y la esencia de una crítica o denuncia. Desde esta perspectiva, al juxtaponer la historia de las dos protagonistas cervantinas en las que se centra mi análisis, Leonora, la protagonista del Celoso Extremeño, y Catalina, de la Gran Sultana, podemos observar la espectacular neutralización de las diferencias domésticas y culturales de las dos religiones, supuestamente tan antitélicas a los dos lados del Mediterráneo, para presentar dos esposas y dos maridos curiosamente similares. Por un lado, tenemos el harem doméstico del sultán cervantino, que insiste, al conocer a Catalina, en casarse con ella y hacer la madre de sus descendientes, sus leones otomanos. Bueno, un momento. Perdón. Okay. Mira a lo que te dispones, que ya mi alma adivina, que has de parir, Catalina, hermosísimos leones. A mí, la cita del león siempre tiene mucho éxito, ¿no? Con la gente. La fijación doméstica del sultán aleja de su cámara privada la idea de paraíso hedonista que se imaginaba de la harem en el occidente. El palacio de este sultán y de su Catalina se acerca, de hecho, casi estereotípicamente a cualquier espacio doméstico de las cortes europeas. Sin embargo, la casa de Carrizales, en el Celoso Extremeño, presenta para nosotros, que Cervantes presenta para nosotros en Sevilla, bajo el pretexto de un cuento moral sobre los celos, sí que parece directamente conectado con un paraíso indulgente, con un harem católico, nada menos que la capital comercial del Imperio Español. El texto llama a Carrizales el Gran Señor, el apelativo utilizado para los sultanes otomanos. Describe la casa fortaleza como un serrallo. Incluye como guardián custodio al paradigmático eunuco negro en la entrada de sus puertas y, sobre todo, establece una extraña paridad entre la esposa Leonora y las esclavas bozales, que son marcadas en la boca, africanas, que Carrizales compra para su casa. Dice el texto: Leonora andaba a lo igual con sus criadas y se entretenía en lo mismo que ellas. Noten el énfasis en que es lo mismo, son lo mismo. El narrador reforzará, de hecho, este inusual paralelismo con insinuaciones sexuales al conceder que cuando Carrizales se iba a sus negocios, que eran pocos, enseguida se daba la vuelta porque estaba ansioso por llegar a casa y regalar a su esposa y acariciar a sus criadas, que todas le querían bien por ser de condición llana y agradable y sobre todo por mostrarse tan liberal con todas. El texto, noten el énfasis constante, ¿no?, en que todas son iguales y que se trata a todos de la misma manera. Si las implicaciones escandalosas de una cámara de placer católica en las orillas occidentales del Mediterráneo nos está oculta, hasta cierto punto, por un telón textual, por el tono de fábula de la historia, a los lectores contemporáneos de Cervantes, el hogar ultrapermisivo de Cervantes les resulta familiar y obvio. Al fin y al cabo, como se ha demostrado Alison Posca y otros, cito, el concubinato y las uniones consensuadas florecieron en España en todos los niveles de la jerarquía social, a pesar de las sanciones eclesiásticas y los castigos seculares. Esta nueva gama de relaciones sexuales parece que era tan popular y bien recibida que tanto los poderosos como los necesitados los practicaban bastante libremente. Los poderosos porque les proporcionaba una alternativa a los amantes al matrimonio convencional, y los marginados, las campesinas y criadas, sobre todo, porque les otorgaba alguna ventaja económica para poder sobrevivir un poco mejor, como reconocían algunas encausadas de la Inquisición, cuando declaraban en un juicio por fornicación, cito, ser concubina de un hombre blanco era mejor que casarse con un mulato. ¿Vale? Y recordemos también que en la población esclava de Sevilla, el 80 al 90% de las mujeres africanas tienen una media de dos hijos mulatos, que son la directa consecuencia de este concubinato con hombres varones blancos y católicos, ¿no?
ha habido un estudio que de hecho garantiza como desde 1559 a 1648, a pesar de que este tipo de red o este tipo de comportamiento sexual es tan preponderante, solo hay 174 personas encausadas. Y de esas, ¿cuántas creen que son hombres blancos como Carrizales, ¿no? Poderosos, católicos? ¿Cuántos creen de los 174? Cero pelotero, ninguno de ellos. Todos son hombres y mujeres moriscas, africanas, etc. ¿Vale? Leonora, entonces, tiene que convivir con estas criadas teniendo, gracias al matrimonio, prácticamente los mismos derechos que ellas. Y sin embargo, hay una cualidad que Leonora tiene que Catalina, nuestra próxima protagonista, jamás podrá disponer, y es la libertad, ¿vale? A Roxiliana, esto es perdón, es muy sensible. Ok. Saben ustedes que en la Gran Sultana Cervantes se inspira en varios ejemplos históricos. Uno de ellos es Sulimán I y su mujer Roxiliana, le llamaban la sonriente. Parece que tuvieron un matrimonio bastante feliz y ella sí que era parte del harem, era una de sus esclavas, pero él inmediatamente, al enamorarse de ella, la liberó. Algo que nuestro sultán en la Gran Sultana nunca hace, a pesar de las constantes peticiones de Catalina, ¿vale? Varios críticos se quejan de la ingrata Catalina, que no deja de repudiar del poderoso marido, que asegurando amarla y respetarla, le regala la libertad a cada miembro de la corte, excepto a ella. Llega un momento en el que hace a instancias, ¿no?, de su petición constante, libera absolutamente a todos los esclavos católicos, hasta el sastre, casi hasta el panadero. Entonces, Catalina se tira a sus pies para agradecerle el gesto y en este momento el sultán, sí, el sultán aparece por aquí, bueno, mira, llegaremos, no se preocupen. Y el sultán, sin embargo, en una escena que para mí es siempre muy difícil de digerir, ¿no? Le dice que no, la sultana le está agradeciendo, tengo el sentido turbado, muchísimas gracias y tal, y él le dice, levanta, señora mía, que a ti no te comprende la merced que quise hacer, es decir, a ti no te estoy liberando. ¿Y por qué? Porque eres señora de mi alma a quien adora como si fueses sola, porque tú estás por encima, ¿no? Estás por encima de la libertad porque eres como mi alma. Hay gente que dice que, bueno, es simplemente por amor, porque ella está por encima también de las condiciones de una esclava, pero sigue siéndolo. ¿Vale? Cervantes dedica un gran espacio textual para demostrar estos apuntes, para mí, muy comprometidos del sultán, hasta el punto de que en un extremo bastante revelador, Catalina entiende, al entender la imposibilidad de su libertad, decide cometer un suicidio. Sin embargo, su padre le dice que al cometer ese suicidio, ella va a salir de una prisión, la del sultán, para convertirse en otra, la de Lucifer, ¿verdad? Porque va a ir directamente al infierno. Al darse cuenta de que entonces no puede librarse, así habla ella de su marido como el, cito, ministro de mi tormento, si no es amor. Ella resuelve expresar, ¿vale?, en silencio solamente sus gritos mudos de la angustia de su existencia. Haré lo que fuere, y aquí no se ve bien, haré lo que fuere en mí y en silencio daré voces a los cielos. Y me dirán ustedes, bueno, pero de verdad, si Sultán hace todo esto por amor, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿por amor? ¿Qué tipo de amor es este que obviamente no se basa en la libertad? Podemos aceptar literalmente la idea de amor de una mujer retenida contra su voluntad por un marido que desprecia hasta el punto de quererse quitar la vida para evitar su cercanía.
¿Cómo definir esta situación femenina en la que no le está permitida ni la queja, ni siquiera la muerte? Algunos de los grandes uxocidios, que son los asesinatos de las mujeres, o feminicidios, de la literatura y de la historia se han cometido en nombre del amor. Y aquí tenemos pues uno muy famoso, ¿no? Decir que amé mucho aunque no bien, incluía Otelo. Y en el musical de Hamilton, que es el siguiente ejemplo, se aplica de manera desternillante, aunque escalofriante también, esta perversa lógica amorosa que tantas veces excusa los mayores actos de violencia doméstica, individual o colectiva en esta fuerza. Y un momento. Yep. Aquí, de hecho, todo el mundo se pone a cantar al final, porque la música es tan buena, ¿no? No siempre dándonos cuenta exactamente de lo que hice, es toda una parodia, obviamente, de la lógica de la que está hablando hoy aquí. En vista de todo lo expuesto, entonces, les dejo con la espinosa pregunta de si puede haber amor sin libertad. Y una complicada pregunta que nos lleva en estas obras a otra todavía más delicada. Si no hay amor sin libertad, ¿hasta qué punto puede sobrevivir el amor en un medio como el matrimonio, que cancela el libre albedrío en términos amorosos, al menos, de los casados? Está claro que por alguna razón le llamamos esposorios, ¿eh? Fíjese que hasta en esto Cervantes puede tener la última palabra, en boca de una de las grandes y más desconocidas libertarias de su obra, Mariana. 300 años antes de que la Segunda República aprobara el divorcio en 1932 solo por 2 años y que el Estado español lo hiciera de manera permanente en 1981, Cervantes, en un entremés que se llama El juez de los divorcios, arguía a través de Mariana que en los reinos y las repúblicas bien ordenadas habría de ser limitado el tiempo de los matrimonios y de 3 en 3 años se había de deshacer o confirmarse de nuevo como cosa de arrendamiento. Es decir, imagínense si el matrimonio, el contrato más importante con la hipoteca de nuestras vidas, imagínense si fuese renegociado con frecuencia atendiendo al cambio de estaciones, sentimientos e inclinaciones de ambas partes. ¿Qué tipo de república, de orden social, de televisión surgiría de esta renegociación? ¿Sería la violencia doméstica el crimen sistemático y silencioso que ha dominado tantos siglos la historia, teología, arte y la literatura? Si desoyendo esta sugerencia cervantina nos confirmamos con un contrato vitalicio, firmado solo una vez en la vida, normalmente cuando somos muy jóvenes e ilusos, quizá, por lo menos, podríamos hacer, por lo menos podríamos hacer es dejar de defenderlo en nombre del amor. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias por vuestra presencia aquí, especialmente a los estudiantes, las otras personas que están aquí en línea. Bueno, gracias a la universidad por esta invitación y Sara por organizar todo. Ustedes aquí tienen un tesoro. Es una de las voces muy importantes del futuro en el cervantismo. Entonces, muchísimas gracias. Pues también quería decir gracias a ustedes por su interés en el hispanismo, el cervantismo y nuestro proyecto de CPP. Hoy voy a presentar mis ideas sobre la violencia de género
pero la verdad es que por ser hombre tengo una perspectiva muy limitada. Entonces pido que ustedes me ayuden a desarrollar mis ideas y ensanchar mis perspectivas después de esta intervención breve. Entonces, mi intervención lleva el título de La violencia bajo la superficie, Sigismunda, Dolores y las vueltas inescapables. Y cuando digo vueltas, más o menos hablo de ciertos tipos de círculos. Entonces, la violencia de género no se limita a sus manifestaciones más obvias, aunque estas acciones nefastas capten la atención de los lectores, usuarios y televidentes contemporáneos. Existe una violencia de género que es sumamente sutil, pero tan nociva como su pariente más espectacular. Y cuando digo espectacular, hablo del espectáculo, ¿no? Me refiero aquí al aspecto del patriarcado que les quita a muchas personas, particularmente a las mujeres, la libertad que Don Quijote nombró uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. En la época de Cervantes, la categoría hombre incluía a excepciones notorias y las mujeres no encajaban completamente en esta categoría. Por eso la libertad, o mejor dicho, la falta de libertad de la mujer se encontraba fuera del debate sobre la humanidad de ciertos grupos y su derecho o no a la libertad. Véase la Junta de Valladolid como ejemplo arquetípico de esos debates. Desde aquel entonces, el concepto de la libertad se ha evolucionado y hoy pertenece a la categoría de los derechos humanos imprescindibles. Pero solo tenemos que echar un vistazo a nuestro entorno social con un ojo crítico para ver la naturaleza abstracta del derecho a la libertad. O sea, en el mundo real, la libertad para unos no es la misma libertad que tienen otros. A pesar de los avances en el feminismo y la cultura en general, todavía se encuentran en el mundo unas personas como los amigos de Grisóstomo que vituperan a mujeres como Marcela por no ser objetos para poseer, gozar y últimamente dejar. A pesar del progreso de nuestra santísima historia, todavía queda incompleta la humanización de varios grupos, incluso las mujeres. Y por eso la libertad que ellas gozan es contingente, ilimitada e insuficiente. Eso dicho, ¿por qué nos interesa una obra sobre esta especie de violencia de género de hace tantos siglos? Es exactamente porque nosotros nos topamos con la misma cuestión con la que se topó la gente de la época de Cervantes. ¿Quién es un ser humano? ¿Cómo se definen los parámetros de la humanidad? El debate fomentado por estas cuestiones cambió la definición de hombre humano, pero todavía dejó en los márgenes muchos grupos que siguen luchando hoy día. Temo que esta vez, si no hacemos caso a las lecciones que Cervantes nos ha dejado, repitamos los mismos errores. Por esta razón, hoy me gustaría hablar un rato sobre el caso curioso de Sigismunda, protagonista de la novela póstuma de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, y la protagonista robótica y cuasi humana Dolores de la serie Westworld. El argumento principal de esta intervención es asegurar que las dos protagonistas se encuentran como víctimas de una violencia promulgada por los sistemas de los mundos en los que ellas viven. Y por entender los mecanismos y los efectos de esta violencia sutil, podemos mejor evitar la violencia más espectacular ya descrita antes. Esa violencia visible en los ataques chauvinistas, racistas y clasistas es síntoma de una enfermedad mucho más arraigada en nuestra conciencia cultural. Los androides de Westworld sirven como un espejo en el que podemos ver las raíces de esta subterránea violencia de género. Un resumen corto para los que no han leído la última novela de Cervantes y otro para los que no han visto por lo menos la primera temporada de Westworld. La princesa de un reino escandinavo, Sigismunda, bajo el seudónimo, Auristela, deja su tierra natal, supuestamente para hacer un peregrinaje a Roma. Pero poco a poco nos enteramos de que salió de su país para evitar el matrimonio con un tal Maximino. La acompaña el hermano de Maximino, Persiles, que finge ser el hermano de ella
bajo el nombre Periandro, aunque en realidad él está enamorado de ella también. Por muchos rodeos y después de sufrir varias desventuras, la pareja llega a Roma. Y el desenlace es de fueron felices y comieron perdices. Persiles y Sigismunda se casan con el permiso de Maximino dado en su lecho de muerte. Pero algo huele a podrido en Dinamarca. A lo largo de la novela, Sigismunda rechaza a Persiles y frecuentemente me parece que ella quiere alejarse de Persiles tanto como Maximino y Arnaldo, otro pretendiente entre la muchedumbre de enamorados que siguen a Auristela. Su búsqueda de libertad la lleva al centro de la autoridad, la Santa Iglesia en Roma, y las esposas del matrimonio. Varios siglos después, y en un futuro ficticio, el androide Dolores se encuentra en su propio mundo, un parque de atracciones a la Sergio Leone mezclado con un poco de Dario Argento, o sea, como un western con mucha violencia y sexploitation. Dolores fue creada para satisfacer los deseos de los clientes que pagan una fortuna por la oportunidad de realizar sus sueños, unos que serían criminales si Dolores fuera de carne y hueso. Su programación la limita a seguir una ruta predeterminada y comportarse en concordancia con los parámetros creados por sus programadores autores. Por unas razones inicialmente desconocidas, ella empieza a alejarse de su ruta y desviarse de los parámetros aceptables. Su tentativa de liberarse del sistema que la trata como un producto desechable introduce un elemento entrópico en ese sistema frágil del parque. El resultado es una reacción en cadena que produce caos, violencia, resistencia y represalias. Pero lo más curioso es la capacidad del sistema de proteger su propia estabilidad, sino dentro del parque, definitivamente fuera del parque. Los diseñadores crearon ese sistema con esmero y existen múltiples aparatos cuyo propósito es restablecer el statu quo. Pero este statu quo de tratar a los seres inteligentes como objetos es el virus, mientras el sistema del parque esencialmente es su huésped. Más tarde, y sin revelar más spoilers, vemos que el sistema de rutas y parámetros de comportamiento una vez más se establece, pero esta vez en una manera inesperada. O sea, el sitio que ocupa el sistema de control es diferente, el mundo real, no un parque de atracciones. Y los papeles de víctima-autor del abuso se han invertido. Sin embargo, las reglas y los abusos del sistema todavía están vigentes. Mientras Dolores es una Sigismunda vengativa a la Tarantino en Kill Bill, Sigismunda y su historia nos revelan, los mecanismos de la violencia sutil y sistemática. Mientras Dolores es un aviso que nos señala los peligros posibles de estos mecanismos arraigados en nuestros sistemas culturales y su posible inversión, Sigismunda nos muestra la larga tradición del patriarcado y cómo se protege y se fortalece por varios aspectos de nuestras culturas. Como siempre, Cervantes nos revela el poder, la utilidad y lo absurdo de la narrativa y otros medios de representación. Los cuentos tradicionales, poderosos y absurdos son los mecanismos que... Acabo de leer esta parte, ¿no? Pero... Sí, perdón. Saco un poco. Sigismunda se conforma con volver a reinscribirse de manera aceptable el matrimonio o las historias sobre ese matrimonio en el orden narrativo de su mundo, mientras Dolores destruye ese orden para reconstruirlo más tarde en otro contexto. La representación de Sigismunda en cuentos y retratos destaca que sus pretendientes frecuentemente ponen más valor en el objeto representado que en ella misma. Unos luchan casi a la muerte por control de un retrato de ella, y vemos que cuando ella pierde su belleza por resultado de un envenenamiento, ellos pierden interés, porque el objeto, Auristela, ha
perdido su valor estético. A pesar de su resistencia al sistema de representación que pretende controlarla, ella no puede escapar de su papel dentro de la economía del deseo. El despertar cognitivo de Dolores inicialmente provoca un debate sobre su humanidad y los derechos que tal vez acompañen dicha humanidad. Pero cuando empieza a ejercer su libertad en contra de los deseos de los clientes y sus programadores, autores, se le quita la agencia de la humanidad y ella vuelve a ser otra, más un objeto peligroso que algo o alguien que merece los derechos de un ser inteligente. Con respecto a la libertad de las dos protagonistas, podemos decir que las dos obras son trágicas. Las dos se caen en la misma trampa, aunque los resultados son distintos. Por pensar en las historias y las rutas desde la perspectiva dialéctica innata del patriarcado, no pudieran escapar del sistema. No les echo la culpa porque todos nosotros somos productos de los sistemas de nuestros mundos, o nuestro mundo tal vez también. La tragedia de estas dos protagonistas y los otros personajes que la acompañan y sufren injusticias parecidas es una llamada a la acción pública y comunitaria en contra de un sistema dialéctico construido en la base de inclusión en y exclusión de la humanidad. El fundamento del mundo de Sigismunda es el sistema abstracto de lo permisible y lo pecaminoso, mientras el mundo de Dolores es reglamentado por los ceros y los unos del sistema binario de la informática. ¿Perteneces al grupo o no? Hablé vacilantemente sobre el progreso que el feminismo nos ha brindado, y es verdad que la perspectiva chauvinista de la edad moderna, la época de Cervantes, visible en los trabajos de Persiles y Sigismunda, ya no es tan poderosa como antes, pero dentro de nuestro sistema y nuestras culturas siempre habrá otro de O mayúscula, cuya humanidad será ilegítima por un aspecto de su identidad. Mientras el índice de la violencia contra las mujeres caucásicas se ha disminuido en varios lugares, hemos visto un auge en los actos violentos contra las mujeres de otras razas y grupos étnicos, las personas trans y otros grupos que no encajan dentro de la categoría de mujer definida durante las primeras 3 olas del feminismo. La verdad dolorosa es que todos nosotros estamos atrapados en las rutas y los parámetros del chauvinismo contemporáneo, como los personajes de la última novela de Cervantes y los androides y los seres humanos de Westworld. Una jaula no necesariamente impide el movimiento, sencillamente lo limita. Hoy, no mañana, tenemos que abordar los problemas del sistema que Cervantes nos ha mostrado en sus novelas, porque en vez de encontrar la libertad, seguimos recreando los mismos sistemas de inclusión y exclusión. No podemos esperar hasta mañana porque el cuento de Dolores nos revela que pronto nosotros podemos volvernos víctimas de estos sistemas y cada día el cuento de Westworld nos parece menos un cuento de ciencia ficción y más una parábola para la época contemporánea. Aquí y ahora, después de tanto filosofar, llegamos al proyecto de Cervantes Public Projects. Las preguntas no son: ¿cómo podemos tomar las lecciones de Cervantes y usarlas para resistir la manipulación de nuestros mundos y nuestras realidades? ¿Cómo podemos usar estas lecciones para defender nuestro futuro? No un destino concreto, sino una matriz de posibilidades. Entonces, mi pregunta para nosotros, ustedes y yo mismo, es: ¿cómo podemos vivir dentro de los sistemas dialécticos mientras resistimos la injusticia que ellos pueden producir? ¿Cómo podemos evitar el pasado que nos describió Cervantes y el futuro que nos presagia Westworld? Desde mi perspectiva, las lecciones que nos ha enseñado Cervantes, entre otros, serán de suma importancia. Muchísimas gracias.
Bien. ¿Se me oye? Sí, bien. Pues, a ver si. Pues, yo hoy no voy a hablar directamente no voy a hablar directamente de la violencia de género, pero sí hablaré de un género literario, los libros de caballerías, y de su conexión con un tipo particular de violencia, la guerra. Trataré de rastrear en el Quijote no tanto un discurso de protesta contra el militarismo, como un desenmascaramiento del papel de los libros de caballerías en el desarrollo de la masculinidad tóxica por excelencia, la que se construye para matar a otras personas. La parodia en el Quijote, más que parodiar escenas del Amadís y otros libros de caballerías, ridiculiza la identificación intensa de un lector de relativamente avanzada edad con los guerreros que protagonizan esos libros. Algo que podría parecer hasta normal en un hombre joven, leer historias de guerra e inspirarse en ellas para ir a pelear en busca de fama y gloria, se vuelve extraño a través de una tergiversación en que la edad del héroe contribuye de manera significativa. Ni debemos pasar por alto la coincidencia casi exacta entre la edad de ese personaje y la de su autor, porque los dos tenían unos 50 años, 50 y tantos, ¿no? Los libros de caballerías eran para su época el equivalente exacto de lo que hoy se ha denominado el complejo de entretenimiento militar, Military Entertainment Complex. Una frase que hace eco de la frase que introdujo Eisenhower, el complejo industrial militar, Military Industrial Complex. En nuestros días son los videojuegos de disparos en primera persona y las películas de acción. Entonces eran los libros de caballerías, ciertas comedias históricas de Lope y sus seguidores, los festejos para celebrar victorias, como las que se hicieron en España después de la batalla de Lepanto. Entonces, como ahora, estamos ante una industria cultural que explota el militarismo para captar la atención del público y vender libros, videojuegos, entradas al cine o al teatro, y que en un bucle de retroalimentación fomenta la guerra como una aventura emocionante para un joven que pretende alcanzar fama y estatus. Antes de entrar de lleno en el pasaje, Antes de entrar de lleno en el pasaje que quiero comentar, quiero insistir en un último punto preliminar, familiar a todo lector del Quijote, aunque vale la pena recalcarlo, sobre todo cuando vamos a sacar o tratar de sacar, ¿verdad?, conclusiones ideológicas pertenecientes, relevantes para nuestra actualidad. Cervantes no les dice nunca a sus lectores cómo tienen que pensar. Les plantea un problema, les sitúa ante un asunto candente para la sociedad de la época, pero no resuelve nada. Puede que simpaticemos con Andrés o con los galeotes, que son tratados con crueldad excesiva, pero la reacción de Don Quijote no ofrece una solución viable. Puede que dudemos de la justicia de la expulsión de los moriscos. Allí está el morisco Ricote en propia voz, anunciando en efecto que Felipe III hizo bien en echarnos porque somos muy malos, pero amamos nuestra patria España como el que más. Los ejemplos se pueden multiplicar porque aparecen en casi cada página de sus obras. Así que Cervantes, tuve un párrafo que estoy saltando, donde trato de situar a Cervantes entre Lope de Vega por una parte y Mateo Alemán por otra. Entonces Lope tiene este discurso que presupone una audiencia colectiva conformista, que todos piensen en bloque, y Mateo Alemán tiene un lector individualizado, eso sí, pero completamente pasivo, porque incorpora en su novela picaresca
unos sermones que le dicen al lector precisamente cómo tiene que ver cada uno de los temas que él va sacando. Cervantes, reconociendo el alto grado de manipulación en los discursos públicos de su época, sitúa a sus lectores en encrucijadas, momentos decisivos en que hay que reaccionar, y nos deja libres para tomar nuestra propia decisión. Es más, me parece que Cervantes mismo se reconoce a estas alturas de su vida como víctima de una manipulación cultural, la que inculca en los jóvenes la sed de gloria militar. Don Quijote, en este sentido, más que un personaje, es una técnica sutil que le sirve a su autor para confrontar al lector con modos de pensar y actuar, al parecer extravagantes, pero que se juxtaponen de manera provocativa con la perspectiva convencional establecida, sin que el propio Cervantes los afirme como suyos. Nunca se convierte el protagonista en portavoz del autor. Siempre estamos obligados a leer entre líneas y finalmente a sacar nuestras propias conclusiones. Ahora quiero enfocar un discurso específico de Don Quijote que me parece que ejemplifica cómo esta figura le sirve a Cervantes para un cuestionamiento radical de la cultura del heroísmo. En el camino a la venta, en la segunda parte, donde luego él y Sancho verán el retablo de Maese Pedro, tiene un fugaz encuentro con un paje que va a la guerra. Vale la pena señalar que ocurre en una sección de la obra, varios capítulos, que introduce de manera insistente el tema de la guerra. Y específicamente, es curioso, hay una secuencia en este capítulo donde se encuentran, van a la cueva de un ermitaño que se dice que es un soldado retirado, un viejo soldado, ¿no? Y el ermitaño no está, pero está la soto ermitaño que le atiende. Y eso parece ser una burla porque es una mujer que está debajo del ermitaño, ¿no? Y entonces implica un poco que él no es su profesión religiosa es hipócrita. Luego se encuentran con el armero del pueblo, no sé si conocen el episodio de los rebuznadores, que son unos hombres que van a pelear con sus pueblos vecinos porque se ríen de ellos porque saben rebuznar como asnos, ¿no? Y entonces Don Quijote en un capítulo próximo va a tener todo un discurso sobre la guerra justa, donde trata de disuadir a estos personajes a pelearse entre ellos, a batallar por una cosa tan trivial. Bien, y entre esos dos encuentros se cuela con el paje. Cuando lo topan por el camino, el paje va cantando una seguidilla. A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no fuera, en verdad. Don Quijote le interroga sobre su situación. Está claramente frustrado con la falta de oportunidades en la corte. Ha decidido ir a servir al rey, dice, porque en las ocasiones que señores que llegaban a la corte le han contratado y dado librea, o sea, le han dado un puesto de trabajo que parecía fijo, cuando se les acabaron los asuntos que les obligaron a venir, le recogieron la librea y dejaron en la calle. Solo querían criados para ostentar en la corte. Don Quijote lamenta el abuso y alaba la decisión de servir al rey. Y aquí, bueno, la cita. Es un poco larga, la voy a leer porque me parece que merece la pena. Notable espilorchería, como dice el italiano, dijo Don Quijote. Pero con todo eso, tenga a feliz ventura el haber salido de la corte con tan buena intención como lleva, porque no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho que servir a Dios, primeramente, y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas, por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, a lo menos más honra que por las letras, como yo tengo dicho muchas veces. Que puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas, todavía llevan un no sé qué los de las armas a los de las letras y un sí sé qué de esplendor que se halla en ellos que los
aventaja a todos. Y esto que ahora le quiero decir, llévelo en la memoria, que le será de mucho provecho y alivio en sus trabajos. Y es que aparte de la imaginación de los sucesos adversos que le podrán venir, que el peor de todos es la muerte. Y como ésta sea buena, el mejor de todos es morir. Preguntáronle a Julio César, aquel valeroso emperador romano, cuál era la mejor muerte. Respondió que la impensada, la de repente y no prevista. Y aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento del verdadero Dios, y con todo esto dijo bien, ahorrarse del sentimiento humano. Que puesto caso que os maten en la primera facción y refriega, o ya de un tiro de artillería o volado por una mina, ¿qué importa? Todo es morir y acabóse la obra. Y según alcanza de fama el buen soldado, y según Terencio, más bien perece el soldado muerto en la batalla que vivo y salvo en la huida. Y tanto alcanza de fama el buen soldado cuanto tiene de obediencia a sus capitanes y a los que mandar le pueden. Y advertid, hijo, que al soldado mejor le está el oler a pólvora que a galia, y que si la vejez os coge en este honroso ejercicio, aunque sea lleno de heridas y estropeado o cojo, a lo menos no os podrá coger sin honra, y tal que no os la podrá menoscabar la pobreza. Cuanto más que ya se va dando orden, cómo se entretengan y remedian los soldados viejos y estropeados, porque no es bien que se haga con ellos lo que suelen hacer los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir, y echándolos de casa con título de libres, los hacen esclavos de la hambre, de quien no piensan ahorrarse sino con la muerte. Y por ahora no quiero decir más, sino que subáis a las ancas de mi caballo hasta la venta y allí cenaréis conmigo. Y por la mañana seguiréis el camino, que os lo dé Dios tan bueno como vuestros deseos merecen. Siempre es interesante leer Cervantes en voz alta porque uno se da cuenta de matices que incluso no aprecia. Por ahora no quiero decir más, pues todo está dicho, ¿no? Le anima al paje aventurero a ir a la guerra porque aunque muere en la primera batalla, no importa, ya estará muerto, ¿qué más da? Y si sobrevive y acaba sus días pobre y lleno de heridas y estropeado o cojo, por lo menos tendrá honra. Al final del discurso claramente compara el propio rey con los grandes que contratan servicio para ostentar en la corte y luego los despiden y se olvidan de ellos, y con los amos de esclavos que cuando se envejecen los echa a la calle. La spilorchería se encuentra en todos los niveles de la sociedad, del rey abajo, todo el mundo, porque es fundamentalmente corrupta. Y entonces, ¿qué significa servir militarmente en una sociedad así? Don Quijote parece realmente sugerir que la decisión es buena, pero detrás de la máscara de su hidalgo loco, loco por haber llenado su cerebro de historias extravagantes, de hazañas valientes y elogios militares, Cervantes parece advertirle al paje y a cualquier lector que podría verse en su lugar: piénsatelo 2 veces, no te dejes engañar. Son promesas falsas. Te explotan el cuerpo y la fuerza porque tienen necesidad de ti. Después te olvidarán y estarás viejo, pobre y estropeado. ¿De qué te servirá entonces el honor? Dramatiza el debate con la situación vital de un paje aventurero que escucha las palabras que pronuncian el viejo loco. Nosotros la escuchamos a través de los oídos del personaje a quien van dirigidas y entendemos el desconcierto y la confusión que pueden producir. Lejos de confirmar la decisión que ha tomado, la ponen en tela de juicio. Las alabanzas del oficio del soldado suenan huecas y anacrónicas. Cuando Don Quijote dice al principio de este discurso: las armas por las cuales se alcanzan sino más riquezas, a lo menos más honra que por las letras, como yo tengo dicho muchas veces, Cervantes nos remite al discurso de armas y letras de la primera parte, capítulos 37 a 38,
el único lugar en toda la obra donde su protagonista había ofrecido con anterioridad este juicio. Es como si el autor nos dijera, vuelve allí y léelo otra vez. Desde la luz que arroja este encuentro, puede que haya algo allí que no entendiste bien cuando lo leíste antes. Y en aquel discurso efectivamente encontramos este pasaje, el segundo. Es más corto. Aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio. Pero a esto se puede responder que es más fácil premiar a 2,000 letrados que a 30,000 soldados, porque a aquellos se premian con darles oficios que por fuerza se han de dar a los de su profesión. Y a estos no se pueden premiar sino con la misma hacienda del Señor a quien sirven. Y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo. Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy dificultosa salida, sino que volvamos a las preeminencias de las armas contra las letras, etc. Bien, pues voy acabando, pero quiero dar algún comentario rápido a esto. Allí no se dirigía, en el discurso de armas y letras, no se dirigía directamente a un individuo como el paje que se estaba metiendo de soldado. Y por eso la crítica quizás resulta menos aguda y puede incluso pasar desapercibida. Pero leído con atención, vemos que se trata de una denuncia de la guerra como un negocio en que los ricos envían a los pobres a luchar y tal vez morir, pero no les recompensan debidamente el riesgo y el esfuerzo. No es realmente la perspectiva de un pacifista, pero sí la de un veterano que conoce en su propia piel el desengaño de volver a su patria después de servir y descubrir que a nadie le importa lo que hizo o sufrió y que ahora ha reflexionado sobre su experiencia y deja claro que está profundamente decepcionado con el sistema político-militar vigente en España. He puesto en negrilla los dos pasajes donde Don Quijote, en el momento más agudo de la crítica, donde realmente sin querer, pero queriendo Cervantes, ha puesto el dedo en la llaga y su discurso se convierte en una denuncia de la corrupción inherente al militarismo. En ambos discursos, de forma simétrica y llamativa, Don Quijote se interrumpe en ese momento, diciendo, por ahora no os quiero decir más, dejemos eso aparte que es laberinto de muy dificultosa salida. Difícil es salirse la monarquía de un orden político-militar que le obliga a sacrificar generaciones de jóvenes en guerras continuas. Difícil para estos jóvenes evitar la decisión de ir a servir al rey, ya que toda una industria cultural que lo representa como lo más honrado y emocionante les ha preparado desde su primera juventud. Además, si no hay trabajo en otra cosa, al menos el rey sabrá premiar la lealtad de los que dedican el cuerpo y el alma a la patria, ¿no? En el encuentro entre Don Quijote y el paje, Cervantes nos sitúa, perdón, estoy liando. Por el hecho de dobles. Perdón, me perdí. Ya. Este es el último. En el encuentro entre Don Quijote y el paje, Cervantes nos sitúa en la encrucijada de un joven que decide ir a la guerra y pone en boca de su viejo loco una exhortación favorable que él mismo está lejísimos de compartir. Es como si Cervantes les susurrara a los hombres entre sus lectores que tal vez estén a punto de seguir el mismo camino. Piénsatelo 2 veces. No te dejes engañar por el discurso rancio del honor y el amor a la patria. Ojalá se lo pensaran 2 veces más de los jóvenes de ambos bandos en los conflictos que están acaparando los titulares ahora, rusos y ucranianos, israelíes y palestinos.
Gracias. La urgencia del... No es una exageración decir que estamos trabajando en tiempos de crisis, una época en que la creación de la desinformación y la misinformación exigen respuestas inmediatas, convincentes, a fin de cuentas, urgentes. Algunos lo han descrito como un tiempo de aceleración, puesto que los cambios radicales y potencialmente irreversibles que estamos experimentando, sean climáticos, económicos, informáticos o políticos, ocurren con una rapidez inaudita, estremecedora. Si tomamos como ejemplo las iniciativas legislativas en la Florida de los Estados Unidos, después de la elección de Ron DeSantis como gobernador, es remarcable que en un par de años leyes con apodos como anti-woke, anti-gay, anti-critical race theory, etc., por inconstitucionales que sean, fueron aprobadas por un parlamento estatal casi sin debate. Le tomó a DeSantis poco más que un año para convertir uno de los colegios más liberales del país, the New College, en un símbolo de su retrógrado programa político, echando administradores y miembros del Consejo Superior y cancelando programas administrativos dedicados a los servicios a estudiantes divergentes. Mi propia provincia de Quebec, mi universidad está en Montreal, por cierto, mi propia provincia de Quebec está atestiguando una redefinición del paisaje lingüístico y educativo que se aceleró con la reelección del Partido Conservador Paternalista liderado por François Legault. Leyes recientes prohíben que los empleados de muchas instituciones públicas se porten símbolos religiosos, eso en comillas. Mayormente el hijab, pero no curiosamente el crucifijo. Proscriben los estudios en angloparlantes colegios preuniversitarios a estudiantes quebequenses cuyos padres no terminaron sus estudios primarios o secundarios en escuelas anglófonas en Canadá. Intentan restringir el número de inmigrantes no francófonos legalmente acogidos por la provincia y fortalecen las leyes lingüísticas ya demasiado exigentes para obligar a los antimencionados inmigrantes a probar su competencia lingüística en francés antes de ser aceptados en Canadá, sin hablar de su estado civil como residentes permanentes. Más recientemente, este partido político ha doblegado la matrícula universitaria para los estudiantes canadienses de fuera de la provincia y ha aumentado considerablemente la matrícula para los estudiantes internacionales en las universidades inglesas, no en las francófonas, a la vez de exigir que dichos alumnos sean efectivamente funcionales en el francés cuando se gradúan. Es una clara declaración de que si no eres de Quebec y francófono, aun siendo canadiense, no serás bienvenido a Quebec. Este programa ideológico y legislador se alza sobre dos fundamentos principales. Por un lado, la desinformación respecto a la supuesta fragilidad del francés y la supuesta resistencia de los inmigrantes hacia el aprendizaje del idioma mayoritario de Quebec. Y por otro, el rechazo del gobierno de Legault de reconocer la existencia del racismo sistémico en la provincia. Sin duda ustedes estarán preguntando qué tiene que ver todo esto con Cervantes. Pues el lema del Cervantes Public Project, declarado en nuestra página principal, es, en cita, voces humanísticas del pasado resistiendo la manipulación de la realidad en el presente en defensa de un futuro común. Fin de cita. Estas voces del pasado vienen mayormente de Cervantes, y lo que quiero sugerir hoy es que el proyecto estético y político de Cervantes
se sitúa en un contexto acelerado y urgente, análogo a lo que estamos viviendo en nuestro momento, y que su arte configura una respuesta urgente a una serie de crisis humanas bajo la Contrarreforma española y la monarquía Habsburga, empezando con la violencia sexual. Mi breve charla hoy comenzará con el segundo tomo del Quijote, que fue publicado en 1615, como sabemos, como respuesta a una serie de contingencias factiblemente urgentes. Como se sabe, el primer segundo tomo, ahora llamado apócrifo y firmado por un tal Avellaneda, fue publicado en 1614, iniciando una balanza de desinformación. Primero se vende como una continuación de la obra maestra de Cervantes, a pesar del nombre que aparece bajo el título. En segundo lugar, la obra consiste en un extenso asesinato del carácter de Cervantes y de su personaje principal, Don Quijote, en el cual la sofisticada ironía estética e ideológica de Cervantes se convierte a través del humor castigador de una clase aristocrática en su opuesto. Un humor que, a su vez, será sujeto a su propio castigo paródico por Cervantes en la extendida estancia de Don Quijote y Sancho en el Palacio de los Duques, en la segunda parte del Quijote cervantino. Exacerbando estas nuevas, el estado enfermizo de Cervantes ya lo estaba empujando hacia una especie de frenesí artística en los últimos años de su vida. Todos estos factores, ya tratados a fondo por muchos críticos antes que yo, forman parte de lo que me gustaría definir como un estado de urgencia que informa las discusiones artísticas de Cervantes. Y hay otra publicación que sale en 1614 que me gustaría añadir para enriquecer o aumentar este ambiente urgente. La cuarta parte de las comedias de Lope de Vega. Si seguimos la hipótesis de Juan Carlos Rodríguez sobre la generación del apócrifo segundo Quijote, apoyado en un análisis minucioso de evidencias circunstanciales, quien quiera que fuese el autor o autores de este ejemplo temprano de fanfiction, el libro salió del círculo literario que rodeaba a Lope de Vega. Y si Cervantes sospecha lo mismo, su segundo tomo no solo serviría para contestar a Avellaneda y intentar deshacer el daño que este bando hubiera hecho a su reputación y legado artísticos, sino que le ofrecería una plataforma, o mejor dicho, escenario, para responder una vez más a la escuela dramática de Lope. Por lo menos esta hipótesis enriquecería nuestra apreciación de la estructura espectral y teatral del segundo Quijote y daría un punto de referencia a la cantidad de escenarios teatrales que forman la columna vertebral de la narrativa. Como entrada preliminar a esta hipótesis, me gustaría enfocarme en una breve comparación y contraste estructural entre la comedia Peribañas y el Comendador de Ocaña de Lope, una de las 12 comedias incluidas en la antemencionada cuarta parte, y algunos elementos sugerentemente similares en el Quijote, terminando con una lectura del matrimonio abortado entre Tosilos, ese lacayo desobediente y oportunista de los duques, y la hija anónima de Doña Rodríguez. Para recordarles del argumento de la comedia lopesca, se trata de un noble castellano, comendador de una orden de caballería, quien se enreda en las riendas de su caballo al intentar matar un toro que ha escapado durante las fiestas matrimoniales de dos campesinos, Peribañas y Casilda. Esa es la primera escena de la comedia. El herido comendador es llevado a la casa de la nueva esposa, quien le atiende y en forma genérica, previsible, se enamora a primera vista de la belleza de la campesina, pues no la conoce a ella mejor que el toro que por poco lo matara. Al fin y al cabo, la flecha de Eros se demuestra más fatal que los cuernos del toro,
Y el resto de la comedia consiste en una extendida y trágica burla de la obsesión del comendador, quien regala a los campesinos recientemente casados un par de bueyes, junto con los repostados con sus propias armas para su carro rústico, todo en un esfuerzo perdido de enamorar y acostarse, bueno, violar a fin de cuentas, a Casilda. Llega a tales extremos que, imitando al rey David del Antiguo Testamento, nombra a Peribáñez el capitán de un improvisado ejército de braceros para poder luego enviarlo a luchar contra los moros para tener el tiempo y el espacio para violar a la nuevamente abandonada esposa. Y hace todo esto con la ayuda de sus lacayos y la propia criada de Casilda. No, se podría llamar una especie de gang rape, al fin y al cabo. Si echamos un vistazo al Código Civil del siglo XVI y XVII, veremos que el comportamiento del comendador, los regalos, las falsas promesas, los sobornos a los protectores de la dama, cuadra con lo que Renato Barahona ha identificado como el estupro, una definición legal de lo que nosotros llamamos la violación. Algo que Cervantes escenificó en el primer tomo del Quijote con Don Fernando y Dorotea, y Don Fernando y Lucinda, en una recriminación total del comportamiento violento de la nobleza con respecto a las mujeres de las clases inferiores. En fin, si por un lado no cabe duda de que Lope modela al comendador en Don Quijote, hay demasiadas semejanzas entre las comedias de Lope y lo que hace Cervantes en Don Quijote para considerarlo una casualidad. En Peribáñez, un noble se enamora de una campesina que él piensa ser divina, a pesar de las dudas de sus criados. Luego tenemos el desastroso accidente con los arreos de su caballo y la exagerada retórica amorosa del comendador. Ahora bien, yo plantearía que lo que hace Lope con esta figura no le gusta para nada a Cervantes, en parte por la siguiente razón. En Don Quijote las tribulaciones de Dorotea se encaminan a una de las escenas más difíciles de interpretar de la novela. Su petición a rodillas de que Don Fernando, su violador, cumpla su palabra y se case con ella. La crítica violenta y mentirosa aristocrática se encaja dentro de una crítica social ideológica de los privilegios de la nobleza y su corrupción moral como casta. En Lope, el comendador es pintado como una anomalía, un criminal que merece la muerte violenta que le cae encima por ser una excepción a la regla y no un ejemplo de la violencia sexual sistemática inherente a la nobleza. Y cuando el mismo rey entra para perdonar a Peribáñez por haberlo asesinado, la mancha en el honor de la nobleza se limpia con la sangre de los tres personajes ejecutados por el campesino. En fin, tal como ocurre figurativamente en el Quijote apócrifo, ocurre literalmente en Peribáñez, la muerte del personaje quijotesco. Lo que realmente muere en la ritual eliminación de una cabra expiatoria en Peribáñez es la noción cervantina de que la nobleza se aprovecha sistemáticamente de sus privilegios, convirtiendo a las mujeres de las clases inferiores en las presas de su rapiña sexual. El marco violento de Peribáñez aparece en varios lugares en el segundo Don Quijote, pero su tratamiento más irónico y duro, a mi estimación, ocurrió en el Palacio de los Duques. Aquí recordarán que la desafortunada doña Rodríguez se humilla ante Don Quijote, implorando que el hidalgo salve el honor de su hija, quien ha sido deshonrada por el hijo de los acreedores del duque. Este hijo de privilegio burló a la joven con una falsa promesa de matrimonio. Como solución, el duque quiere montar un teatro para proteger al hijo de sus acreedores y, una vez más, ridiculizar a Don Quijote.
Como saben, el robusto y enamorado Tosilos, supuesto lacayo vengador del duque, se rinde a Don Quijote y pide la mano de la burlada dama. Y aunque el duque parece aceptar esta tuerca sorprendente del tornillo, al final envía a la hija de Doña Rodríguez a un convento y manda que Tosilo reciba 200 golpes como castigo por su desobediencia. En cuanto a la estética lopesca de la comedia, Cervantes la revela como una especie de velo o coartada para la corrupción sistemática de la aristocracia, actuando como una especie de trotaconventos artístico. Yo sugeriría que estas sistemáticas injusticias sexuales, junto con otras injusticias como el maltrato de las jóvenes campesinas que son raptadas de su pueblo por un ejército real, contado por Mari Gutiérrez, la esposa de Sancho, en su carta a la duquesa, el exilio de los moriscos y su deseo de volver a España, los castigos mortales de los condenados liberados por Don Quijote, sin hablar del uso del arte y literatura para justificarlos. Todos son situaciones urgentes para Cervantes. Y este sentimiento de urgencia, y es este sentimiento de urgencia que nuestro Cervantes Public Project intenta canalizar hacia los asuntos urgentes de nuestra contemporaneidad. Nuestros blogs sobre la desinformación que rodea, defiende y promulga el trumpismo, o la antimencionada agenda política del gobierno actual en Quebec, o la censura y prohibición de libros a lo largo de los Estados Unidos. También el uso del Quijote o de Cervantes para defender pensamientos, filosofías, ideologías que para nosotros son antiprogresistas, antidemocráticas y al fin y al cabo anticervantinos. Para nosotros es una cuestión urgente llevar las herramientas retóricas y estéticas que nos provee Cervantes sobre la construcción y representación de una realidad múltiple, abierta, infinitamente contextualizada y concretamente situada hacia las luchas actuales para combatir el autoritarismo mediático, económico y político. En modo de conclusión, permítanme citar la introducción de un inminente volumen dedicado a la pedagogía ante la desinformación que estoy editando con David Castillo. In modern times, the power of demagogues to manipulate reality to suit their interests is intricately tied to the ever-increasing reach of communication technologies, from the spread of print culture in early modern Europe to the invention of radio, cinema, and television in the 20th century, and the omnipresence of digital media today. Como especialistas de la literatura renacentista y barroca, el objetivo principal del CPP es tomar las estrategias antimitificadoras y tropos narrativos de Cervantes, especialmente su tratamiento irónico de retóricas manipuladoras y mitologías nocivas, sea el retablo de las maravillas, o Don Quijote, o las novelas ejemplares, o los entremeses, para contrarrestar y combatir la conversión de nuestras herramientas teóricas y políticas en su opuesto. Gracias.